Vamos a entonces hoy comenzar con el libro del Levítico, pero como siempre vamos a hacer una breve introducción acerca de este libro llamado Levítico. ¿Qué es este libro Levítico? ¿De qué se trata? ¿Cuál es su contenido? ¿O qué es lo que quiere enseñar? ¿Por qué fue escrito? Etcétera. Vamos a hacer un poco, recapitular lo que habíamos aprendido acerca del Pentateuco. Para aquellos hermanos que no han podido estar en las clases anteriores, cuando aprendimos Éxodo, el Pentateuco, que es en griego, significa 5 libros. Significa también 5 rollos, porque en ese momento los libros eran escritos en rollos, tanto de papiros o en cueros de animales. Por lo tanto, Pentateuco son 5 rollos o 5 libros que los judíos llaman la Torá, que significa Torá, instrucciones o enseñanzas. Y esta Torá, que es el libro más importante de la religión hebrea, consta de estos 5 primeros libros de la Biblia y no solo contiene leyes, sino también tiene genealogías, historias, prédicas y canciones. Es decir, estos 5 libros contienen diferentes tipos de literaturas, con distintas formas y formatos. Por lo tanto, sirve el Pentateuco a veces para poder entender cómo eran los antepasados o la genealogía de Abraham y sus descendientes, y también saber cómo fue la historia del pueblo judío en sus comienzos, y además nos enseña a entender cuáles las prédicas de Dios hacia el pueblo de Dios. A veces aparecen canciones y alabanzas y adoraciones a Dios, pero lo más importante es que el Pentateuco son instrucciones de Dios, son instrucciones específicas y precisas de Dios que enseña cómo ser un pueblo de Dios durante la vida en este mundo. Por lo tanto, para aquel que quiera ser un pueblo de Dios, aquel que quiera adorar a Dios, es sumamente necesario aprender el Pentateuco, porque allí están las instrucciones básicas y la voluntad de Dios básicas para que nosotros en esta vida seamos un pueblo de Dios. Entendido esto, vamos a pasar al siguiente cuadro que nosotros habíamos visto. Sabemos que el Pentateuco son estos 5 libros que aquí aparecen. El Antiguo Testamento se clasifican en 4 tipos de libros. El primer tipo de libro que llamamos Pentateuco son los 5 primeros libros que nosotros recién hablamos, y luego es seguido por los libros históricos. Se llaman así porque narra un poco la historia del pueblo de Israel, y después están los libros poéticos, que son los libros de Job, Salmos o Proverbios o Eclesiastés o Cantares, que además son alabanzas, poesías de adoración a Dios. También contienen la sabiduría, pero sabemos que la sabiduría real es reconocer a Jehová y adorar a Jehová, en este caso al Dios verdadero. Y por último quedan los libros proféticos. Los libros proféticos se dividen en 2 grupos. El primero se llama profetas mayores y el otro grupo se llama profetas menores. Dijimos que llaman mayores no porque son mayores de mi edad o porque son más importantes. Se llaman mayores por su volumen de escritura. Es decir, se llaman mayores porque contienen muchas escrituras. Cada uno de estos libros contienen decenas de capítulos, por eso se llaman mayores. Y llaman profetas menores a todo esto porque contienen menor cantidad de escrituras, pocos capítulos, pero son tan importantes y tan verídicos porque contienen la verdad de la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a estudiar este libro que se llama Levítico, que es el tercer libro del Pentateuco en este orden, por lo tanto, del Antiguo Testamento. Vamos a un poco entender un poco la ubicación y qué contiene este libro. El libro de Levítico es el tercer libro, dijimos, del Pentateuco, que son los 5 libros del Torá, ¿no es cierto? ¿Cuándo fue escrito el Levítico? ¿Cuándo fue la fecha de escrito, de registro? Se supone que el Levítico fue escrito, no hay una fecha cierta de escritura, pero podemos
acotar en un término de el año 1446 antes de Cristo, que es el año en el cual salió el pueblo de Israel de Egipto, y hasta el año 1406, que es el año aproximado en que murió Moisés y que el pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán. Durante estos 40 años, en algún momento, deambular en el desierto, fue cuando Moisés recibió instrucciones de Dios precisas y Dios le ordenó a Moisés que escribiera lo que Dios le estaba revelando a Moisés. Por lo tanto, de esa manera nosotros podemos saber que el autor también de este libro de Levítico, tanto como todo el Pentateuco, inclusive habíamos aprendido hasta el Éxodo, fue el autor del libro. Moisés fue el que escribió también el libro de Levítico. Esto podemos saber porque en Éxodo, tanto capítulo 17:14, 24:4 o el 34:27, registra específicamente que Dios le ordenó a Moisés que escribiera lo que Dios le estaba diciendo. Y vamos a ver lo que dicen, por ejemplo, en Éxodo 17:14. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, pon esto es cuando Dios le estaba dando instrucciones a Moisés, y dijo, pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde. ¿Por qué habrá dicho Dios para que quede escrito esto? Para que no se le vaya de la memoria y que quede estas instrucciones, estas palabras de Dios para siempre grabados en rollos, para que esa palabra de Dios, esas instrucciones de Dios, sea como elemento de educación a todas sus generaciones futuras. Allí estaba la intención de Dios de hacer escribir en un libro, en rollo, todo lo que Dios le estaba ordenando, porque esto era un mandamiento por generaciones, para futuras generaciones también. Y dijo y que lo oiga bien, Josué, yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas, dice. Por lo tanto, Dios ordena que todo lo que Dios prometió que hará, se va a cumplir. Y para que esas promesas queden comprobadas por los futuros descendientes de que Dios es verdadero, Dios es verdad, Dios es fiel, Dios es cumplidor y Dios es todopoderoso. Para esto Dios le está con tanta seguridad dándole la certeza de que ustedes escriban lo que estoy diciendo y van a ver como yo cumplo y todo va a suceder como yo digo. Y si nosotros vemos en Éxodo 24:4, por ejemplo, dice, Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho, y a la mañana siguiente madrugó y levantó un altar al pie del monte, y en presentación de las 12 tribus de Israel consagró 12 piedras. Esto es como en ese momento adorar a Dios a su manera, porque recuerden que estamos en Éxodo, y Levítico es un libro que se trata de ordenar al pueblo de Israel enseñando cómo adorar y cómo levantar altares y cómo rendirle culto a Dios. En ese momento, en Éxodo, como no había esas instrucciones precisas, la gente comúnmente agarraba piedras, porque piedras era algo duradero para ellos. Entonces lo ponía como un monumento para que a través de esas piedras pudiera conmemorar y exaltar alguna promesa, alguna consagración que podían ellos hacerle en esa piedra a Dios, por ejemplo, por libación, vino o bebida. Y de esa manera rendían culto. Pero Dios le está diciendo que pongan estas palabras por escrito. Aquí también en Éxodo 34:27 dijo a Moisés, pon estas palabras por escrito, pues en ellas se basa el pacto que ahora hago contigo y con Israel. Bueno, en base a todos estos versículos podemos saber que tanto Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio fueron libros escritos por Moisés por orden de Dios. Por lo tanto, sabemos que fue Moisés el autor de este libro. Pero después hay algunas objeciones de los estudiosos. ¿Cuál es la objeción? La objeción es que cuando nosotros leemos estas escrituras de Moisés, vemos que hay partes que parece que fueron escritos directamente por Moisés,
escuchando palabras, voces de Dios, pero hay partes, hay fragmentos de estos libros donde no parecería que fueron escritos por Moisés. Por ejemplo, hay partes donde narra acerca de la muerte de Moisés. Y además el registro del Pentateuco continúa además historias después de la muerte de Moisés. Por ese motivo, algunos sostienen que este libro no fue escrito por Moisés. Pero esos son, digamos, estudiosos o teólogos liberales, se llaman liberales, lo que no creen al pie de la letra la palabra de Dios, y sino tratan de darle explicaciones racionales de la mente humana y utilizar la ciencia humana para poder estudiar la palabra de Dios. Pero eso significa que la gente, los teólogos liberales, no están realmente creyendo en la omnipotencia de Dios. Están rebajando al nivel de la lógica humana a nuestro Dios todopoderoso. Por eso, en muchas ocasiones, los teólogos liberales interpretan que todos los milagros de Dios son fenómenos naturales o fenómenos físicos. Por lo tanto, muchas veces ellos no admiten las cosas sobrenaturales. Solamente ellos aceptan las cosas racionales y naturales. Por lo tanto, no es una teología sana, porque nosotros creemos en un Dios omnipotente, todopoderoso. Nosotros creemos en un Dios que hasta resucita muertos, pero ellos creen que el haber resucitado un muerto no es un hecho verídico, sino dicen que es algo metafórico o simbólico, lo cual no estamos de acuerdo con estos liberales. Tratamos de ser, por lo tanto, conservadores desde el punto de vista evangélicos, y creemos que la palabra de Dios es tan verídico tal cual como está escrito. Entonces, ¿qué explicación le damos a este hecho de que hay narraciones hasta la muerte de Moisés y después de la muerte de Moisés? Las explicaciones que nosotros podemos dar es que, si bien las palabras y las órdenes de Dios fueron dadas directamente solamente a Moisés. Ustedes, si recuerdan, aprendimos en Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba en el monte Sinaí, llegaron al monte Sinaí y recibieron leyes de Dios. Cuando ellos escucharon las leyes de Dios, las palabras de los 10 mandamientos de Dios, ellos se sintieron tan temerosos y que dijeron: no podemos seguir escuchando estas voces de nuestro Dios porque nosotros tenemos miedo. Entonces les dice a Moisés que vaya él a escuchar en lugar de ellos y que sea un intermediario que le transmita a ellos, que vaya solamente a Moisés a escuchar a Dios y que él les transmita a ellos. Por eso Moisés sube solo al monte y se enfrenta a cara con Dios, quien le da todas estas instrucciones, y Moisés es quien durante 40 días y noches recibe estas instrucciones y lo pone por escrito. Por lo tanto, todo esto que fue escrito por Moisés, aceptamos que son registros verídicos, fehacientes y auténticos de las órdenes y la palabra de Dios. Y aquellas escrituras o narraciones que aparecen después de Moisés, nosotros consideramos que no solamente Moisés terminó su obra allí, sino como siervo de Dios también nombró a sus sucesores, tanto como a Josué. Por lo tanto, creemos que los sucesores de Moisés, por ejemplo Josué, o los ancianos de ese momento, también como Hul, todas estas personas que han estado en ese momento, también fueron capaces de haber escuchado de Moisés, y que esos sucesores fueron los que también terminaron de registrar, completaron las últimas partes de las palabras de Moisés, o las palabras donde no pudo terminar Moisés. Y esto es tan verídico porque ustedes saben que Josué también fue escritor de la palabra de Dios. Josué registra toda su hazaña de entrar a la tierra de Canaán y cómo ha dominado y conquistado esas tierras, cómo fueron ocupando, expulsando a los habitantes locales que eran pecadores para los ojos de Dios,
Así que Josué también era un historiador que registró las obras de Dios en Canaán. Por lo tanto, no es extraño pensar que Josué haya completado las partes del Pentateuco que le faltaba completar, porque siempre Josué fue, ustedes van a ver, es el que siempre estuvo junto a Moisés en todo momento, inclusive cuando subió al monte Sinaí, fue el discípulo cercano a Moisés, que ha estado siempre muy cerca de Moisés, escuchando todo lo que Moisés dijo. Por lo tanto, es lógico de pensar de que Josué fue el que haya completado las partes que le faltó y no pudo completar Moisés después de su muerte. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Dudas? Les adelanto esto porque puede ser que a veces ustedes por allí encuentren en internet algunas personas que digan que no, el Pentateuco no fue escrito por Moisés. Mentira, fue escrito por Moisés, pero puede ser haber sido completado por un discípulo de Moisés, las partes posteriores a la muerte de Moisés. Bueno, vamos un poco al esquema de estos tres libros, porque aquí, bueno, yo no continúo con los otros libros de Números y Deuteronomio porque eso lo vamos a ver después. Vamos a hacer un poco un sinopsis de cuáles son los temas centrales de estos libros. Dijimos que el libro de Génesis trata acerca del origen del mundo, por lo tanto trata acerca del origen de las naciones, habla del origen del pueblo de Dios, y eso es lo que está registrando el libro de Génesis. Y el libro de Éxodo que estudiamos la vez pasada se enfoca especialmente en el pueblo de Dios y sus orígenes como una nación, ya como Israel nació como un pueblo de Dios. Esa promesa que le dio aquí en Génesis a Abraham de que iba a formar unos descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y como los granos de arena del mar, o de la playa. Bueno, todo eso fue llevado a cabo a través de Éxodo, formando al pueblo en una nación. Y esa promesa se cumple y está registrado en Éxodo. Y en Éxodo registra cómo Dios salva a Israel de una esclavitud, mostrando así quién es Dios, cuán poderoso es Dios, quién es Dios realmente. Por eso está Éxodo contando todo esto. Y en Éxodo también habla acerca de cómo debe vivir entonces el pueblo de Dios que ha sido salvo por el poder de Dios. Es decir, si tú eres consciente de tu salvación que Dios te ha dado, tú debes valorar la salvación que has recibido. Es decir, recordar ese valor de la salvación que Dios te ha dado de la esclavitud. Bueno, eso es el objetivo del libro de Éxodo. Ustedes recuerden que este libro del Pentateuco en realidad en su momento fue escrito por Moisés. ¿Para quién? ¿Para quién fue escrito? ¿Quién es el destinatario de este libro del Pentateuco? En otras palabras, ¿para quién escribió Moisés estos libros? ¿Para que lo leyera quién? Para el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Nosotros hoy día también lo leemos, gracias a Dios, pero en el momento cuando fue escrito, Dios, en primer lugar, en primera instancia, escribió para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo que debía escuchar la palabra de Dios, obedecer sus órdenes, y por esas órdenes de matar al cordero, de pintar con su sangre en el dintel de su puerta, y por obedecer las palabras de Dios, ellos fueron salvos y fueron liberados de la esclavitud. Y ellos eran un pueblo que salieron de Egipto, llegaron al monte Sinaí, y en el monte Sinaí Dios le está dando estas palabras a ese pueblo. Y ese pueblo tiene que entrar, ¿a dónde? ¿A dónde tiene que llegar el pueblo? A la tierra de Canaán, ¿no es cierto? A la tierra prometida que es la tierra de Canaán. Pero fíjense esto, entonces ustedes tienen que ubicarse muy bien cuál es la circunstancia que se encontraba el pueblo de Israel en ese momento cuando Dios le dio estas palabras.
Era un pueblo ignorante, era un pueblo rebelde, era un pueblo que adoraba ídolos en Egipto, era un pueblo que siempre protesta y desobedece a Dios. Y ese pueblo tiene que escuchar la palabra de Dios, deambular durante 40 años y entrar a una tierra donde hay dueños en esa tierra y ahí vive gigantes. No son hombres pequeños, eran gigantes, eran temerosos, pero esos gigantes no adoraban a Dios, mataban, asesinaban vidas y sacrificaban vidas para sus ídolos. Es decir, un pueblo pecaminoso. Por lo tanto, todas estas palabras, fíjense, de Dios fueron dadas al pueblo de Israel, quienes debían entrar a Canaán, primero pasar por el desierto, por su formación en el desierto, entrar a la tierra prometida. Y esa tierra prometida tendrían que derrocar y luchar contra unos enemigos y radicarse allí. Y decía, ustedes cuando entren en esa tierra, no sigan las costumbres de idolatría de ese pueblo, aniquílenlos, elimínenlos de sus vidas, sáquenlos de sus pasos. Ustedes en esa tierra tienen que empezar a vivir como mi pueblo, obedeciendo mis mandamientos. Es decir, todo esto le está dando al pueblo de Israel que tiene que ahora entrar allí. Pero entonces el pueblo de Israel dirá, entonces, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios para que nosotros vayamos allá y tengamos que luchar, sacrificar nuestra vida para guerrear contra ellos, sacar afuera? Pero ¿quién es Dios? Por ese motivo, Dios primeramente les grabó muy bien en sus cabezas, en sus memorias, de que realmente quién era Dios. Y para aquellas generaciones futuras que se puedan nacer en el desierto y puedan no haber experimentado a Dios, por eso dijo que dejara por escrito a sus padres, a sus abuelos, a sus antepasados, para que recuerde bien quién es el Dios que los está mandando a Canaán. Ese Dios es el que los sacó a ustedes con gran poder, con gran omnipotencia, con esas 10 plagas, derrocó a todos los falsos dioses ídolos de Egipto. Bueno, ese Dios que ustedes creen y tienen que obedecer es el verdadero Dios creador del universo, es el único Dios que tiene poder. Y ustedes deberán recordar, Él es el que les salvó a ustedes de su esclavitud, de sus penas, de sus momentos difíciles. Ese soy yo, el Jehová, el Dios verdadero. Y ese es el Dios que les abrió el mar rojo y se hizo para que ustedes cruzaran con ese poder como si el mar rojo fuera tierra seca. Y enfrente a sus ojos, ese Dios, el verdadero Dios Jehová, es el que ha aniquilado a todo el ejército del faraón, a todos sus enemigos, para que ustedes ya no teman más, ya no tengan más temor sobre esos enemigos. Ese es el Dios de ustedes. Recuerden, Israel, es lo que está diciendo. Por lo tanto, el Dios que les va a acompañar a ustedes es ese Dios todopoderoso. Es el verdadero Dios que los ama a ustedes y es el que los ha sacado de la esclavitud. Es el que los ha sacado de la esclavitud con todo el poder, y ustedes cuando entren no se olviden de quién es Dios que los ha llevado a ustedes a la tierra prometida para que ustedes tuvieran una vida diferente como pueblo de Dios en la tierra de Canaán. Ese es el mensaje de Dios. Por lo tanto, aquel que es el pueblo de Dios, aquel que realmente sabe valorar la salvación que ha recibido de Dios, lo primero que hace cuando uno sabe que uno ha sido salvo de la esclavitud del pecado, lo que quiere hacer en primer lugar uno es querer agradecer a Dios. Esa forma de agradecer es a través de adoración a Dios. Adorar a Dios es saber agradecer a Dios por la bendición y la salvación que nos ha regalado con todo su poder. Por lo tanto, el tercer libro de Levítico es el libro que se trata de enseñar, a instruir al pueblo de Dios cómo ser un pueblo santo de Dios
para poder adorar a Dios, para poder acercarse a Dios y agradecer a Dios. Las ofrendas, por lo tanto, el Levítico habla acerca de cómo adorar a Dios, cómo ser santo, cómo ser purificado para poder acercarnos a Dios y que Dios habite entre el pueblo. Eso es el acercamiento que está enseñando, es el libro de Levítico. ¿Está claro, hermanos? El libro de Levítico es un poco, a veces si no lo entendemos, parece un libro muy aburrido, habla de muchos reglamentos, muchas cosas que son repetitivas, pero si nosotros entendemos el porqué de haberle dado Dios al pueblo de Dios, hoy día somos nosotros el pueblo de Dios porque somos el pueblo de Israel espiritual, y cómo nosotros podemos ser verdaderamente un pueblo de Dios, ser un pueblo santo de Dios, y cómo entonces nosotros adoramos, porque fuimos nosotros salvos de nuestros pecados, hemos sido liberados de nuestra esclavitud del pecado gracias a la sangre preciosa de Jesucristo, y con el poder de Dios, algo que nadie ni nadie en el mundo podía lograr. Bueno, Dios fue quien nos ha regalado esa salvación, y lo que aquel que primeramente recibe esa salvación y empieza a experimentar el gozo en nuestra vida, y como vemos que en nuestra vida ese enemigo Satanás y sus demonios es aniquilado frente a nuestros ojos por el poder de Dios, es expulsado de nuestras vidas, entonces lo primero que hacemos es queremos saber cómo adorar a Dios correctamente. Bueno, ¿quieren saber cómo adorar a Dios correctamente? Para eso está el libro de Levítico. Amén. Bueno, vamos a ver un poco cuál es el propósito del libro. El propósito del libro de Levítico, en realidad el Levítico es el corazón del Pentateuco. ¿Por qué decimos que es el corazón? Porque una de las principales funciones de los primeros 5 libros de la Biblia es darle identidad al pueblo de Dios. Saber cómo debe ser un pueblo de Dios. Y el centro de esta identidad se encuentra en Levítico. Levítico nos enseña cómo debe ser el pueblo de Dios. Y en el centro de ese libro se encuentra lo que se llama la santidad. ¿Qué se encuentra? La santidad. Por lo tanto, Levítico es un libro que nos enseña cómo ser el pueblo de Dios. Pero para ser el pueblo de Dios, Levítico nos enseña que debemos ser un pueblo santo. Santo significa no ser igual que personas del mundo. Es decir, una persona diferente al mundo. No es un simple libro de reglas seco y aburrido. Más bien, la fuente de la santidad proviene de Dios viviente. Es decir, ¿cómo un pecador puede ser santo? Únicamente uno puede ser santo a través de Dios que vive, el Dios viviente, ese Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ese Dios que derrotó a Egipto y dividió las aguas del Mar Rojo, ese Dios que realmente lo sentimos con nuestras pieles aquí a mi lado, dentro mío. Ese Dios es quien nos hace santo. Ese Dios cuya presencia, cuando Dios está presente, habita en el tabernáculo. Vamos a ver ahora, hoy habla del tabernáculo. Por lo tanto, el tabernáculo que Dios mandó a construir en Éxodo cumple un papel muy importante en la adoración y la santidad del pueblo. Y sabemos muy bien que este tabernáculo representa a Jesucristo, hablamos. Y el Levítico le enseña al pueblo de Dios cómo vivir con seguridad, protección en la presencia de un Dios santo. Por lo tanto, nosotros podemos ser santos porque nuestro Dios es santo. Y si nosotros obedecemos los mandamientos y las instrucciones de Dios santo, nosotros podemos llegar a ser un pueblo santo de Dios. No ser igual a este mundo, sino un pueblo que obedece los mandamientos de Dios, las órdenes de Dios, cumple sus ordenanzas y estatutos. Ese es un pueblo santo, porque Dios es santo. Por lo tanto, una palabra para recordar, la palabra clave del Levítico es cómo ser un pueblo santo. La palabra santidad es lo que nos está enseñando el libro del Levítico. Vamos a ver unos versículos claves
Por ejemplo, en Levíticos 11:45 dice, yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos porque yo soy santo, dice. Y en Levítico 18:5 dice, observen mis estatutos. Aquí observen significa cumplan mis estatutos, más bien. Cumplan mis estatutos y mis preceptos, pues todo el que los practique vivirá por ellos. La palabra vivir otra vez significa aquí, no es simplemente vivir. La palabra vivir, la vida, dijimos que también significa felicidad, poder, todo eso significa la vida en la Biblia. Y recordar que ¿quién es el Señor que reina el universo? Nuestro Dios. Es el dueño, creador y es el que reina todo el universo. Si leemos en Romanos 6:6, dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza, cuando nosotros éramos vieja naturaleza, cuando nosotros fuimos pecadores, fue crucificada con Él, con Cristo, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos de ¿qué? Del pecado. Si bien ahora ya nosotros no somos más esclavos del faraón, pero éramos esclavos sí del pecado, dice la palabra. Ahora, gracias a la sangre de Jesucristo que fue crucificado, nosotros hemos sido liberados de esta esclavitud del pecado. Por lo tanto, toda esta historia que nosotros vemos en el Antiguo Testamento es la sombra de lo que realmente nos pasa hoy día en el mundo verídico, real, espiritual. Por lo tanto, el libro de Levítico es tan vigente aún hoy día en nuestra vida espiritual porque contiene muchas verdades prácticamente demostradas en unas ceremonias y homenajes, pero que contiene una fuerte connotación espiritual que se aplica a nuestra vida espiritual del día de hoy, de un creyente. Vamos a ver un poco este diagrama para vernos un poco cómo y cuándo fueron escritos estos libros. Sabemos nosotros muy bien que el libro de Éxodo fue escrito en este periodo, pero sabemos que durante esta época Israel estuvo siendo esclavos en Egipto. Luego, esa esclavitud en Egipto tiene fechas inciertas. No sabemos desde cuándo comenzaron a ser esclavos, porque al principio, cuando ellos entraron a Egipto, no fueron esclavos. Al contrario, cuando José era el primer ministro, no eran esclavos, pero después cuando aparecieron otros faraones, fueron derrocados y aparecieron nuevos faraones que desconocían las obras que había realizado José. Allí esclavizaron a los israelitas, a los hebreos, porque aumentaban tanto en número y ellos temían que ellos llegaran a tomar al poder. Por lo tanto, querían disminuir y controlar su cantidad, su población a través de esclavizándolos. Por lo tanto, no sabemos cuándo inició esto, pero llegó hasta el momento en el cual ellos salieron de Egipto, que es en el Éxodo. Estos son los años en que Aarón y Moisés nacieron. Posiblemente aquí aparecen en 1529 nació Aarón y 1526 nació, 1406 antes de Cristo, por supuesto, murió Moisés y un año antes murió Aarón. En Éxodo ocurrió en 1446 antes de Cristo. Entonces Moisés comienza a guiar a los israelitas en el desierto y toda su vida en el desierto ocupó todo este periodo en el cual en algún momento durante esa travesía en el desierto fue cuando escribió Levítico, Números y Deuteronomio. Esto es para un poco que nosotros veamos. Después los israelitas entran a Canaán y empieza un periodo de conquista y de aniquilación, lucha contra los habitantes idólatras que habían en Canaán, y eso que registra el libro de Josué, que vamos a luego aprender. Y luego empieza en Canaán a asentarse y empieza a una época de gobernación de unos jueces. Antes de que llegaran los reyes,
fueron unos jueces que gobernaban esa tierra. Después vamos a ver sobre esto, pero hoy día, para que podamos ubicar, el libro de Levíticos es cuando fue escrito durante su travesía por el desierto. Para ver un poco un breve resumen, Levítico tiene lugar dentro de los 2 años que Israel estuvo acampado al pie del monte Sinaí. En hebreo, la primera palabra que comienza en Levítico dice Veikra. La palabra Veikra significa y llamó Dios a Moisés. Por lo tanto, el Levítico en hebreo se llama Veikra. Realmente ellos ponen la primera palabra como el nombre de ese libro, por eso lo llaman Veikra. Pero la palabra Veikra, la palabra Ve en hebreo, significa y. Por eso aquí traducido se dice y llamó. ¿Cuándo un libro comienza con la palabra y? Ningún libro comienza con la palabra y. Si la comienza con la palabra y es porque es continuación de algo o tomos previos de ese libro. Por lo tanto, esto nos da la pauta de que el libro de Levítico es en principio una continuación de la escritura que continuó escribiendo Moisés. Tal vez en ese momento Moisés no lo discriminó como 5 libros, sino fue simplemente todo unos rollos escritos continuamente como una historia, como un diario, ¿no es cierto? Como una crónica. Y luego los estudiosos, los israelitas, fueron los que un poco dividieron por su contenido. Pero sabemos por eso el Levítico es una continuación de una escritura anterior que se llama Éxodo. Por lo tanto, se conecta la narración de Levítico con la narración de Éxodo. Es continuación. Es decir, Levítico continúa la historia de Israel recibiendo las instrucciones de Dios en el monte Sinaí. Por lo tanto, la principal diferencia entre las instrucciones de Éxodo y Levítico es que en Éxodo Dios le habla a Moisés y al pueblo de Israel desde el monte Sinaí, mientras que en el libro del Levítico Dios habla desde el tabernáculo. Es decir, ahora Dios ya habita dentro del pueblo en el tabernáculo. Es una gran diferencia. Como un Dios santo puede habitar en el pueblo de Dios únicamente cuando el pueblo es santo ante Dios. Pero el pueblo de Dios, Israel, no es santo, sino fueron santificados gracias a Dios porque cumplen los preceptos como el pueblo pecador puede ser santificado y poder acercarnos a Dios. Y eso es a través de los preceptos dados en el tabernáculo. Hoy día ese tabernáculo es nuestro Señor Jesucristo. Yo, pecador, no puedo ser santo si no fuera por unas precisas instrucciones de Dios cómo ser uno santo y libre de pecado. Y eso es a través de la sangre preciosa de Jesucristo, quien fue entregado como ofrenda y su vida entregada en mi lugar, porque el pecador debía pagar su pecado para ser limpiado con su muerte, pero como uno no podía morir, fue Cristo quien fue el sacrificado. Cristo fue el que en el lugar del animal ahora murió él por nuestros pecados. Por lo tanto, nosotros fuimos convertidos en hijos de Dios santos gracias a Jesucristo, quien se sacrificó su vida derramando su sangre preciosa para que pudiéramos ser santos. Gracias a Él pudimos ser santificados. Bueno, todo esto es lo que está simbolizando Levítico. Y en el libro de Levítico habla acerca de estos temas que se llama sacrificios, ofrendas y dar gracias a Dios. Los sacrificios eran la provisión misericordiosa de Dios para Israel, para que el pueblo pudiera morar junto con un Dios santo. Hoy día, gracias a que nosotros pudimos ser santificados por la sangre de Jesucristo, nosotros podemos ahora morar junto con el Espíritu de Dios, nosotros en Dios y Dios en nosotros. El Espíritu Santo de Dios puede morar en nosotros gracias a la santificación que Dios realizó Jesús en la cruz de Calvario por nosotros.
¿Está claro, hermanos? Por lo tanto, estos sacrificios de hoy no son necesarios porque el sacrificio ya realizó. Ese sacrificio de Jesús fue perfecto y suficiente para que toda la humanidad fuera santo. Si cumplimos esas palabras de Dios y creemos en Jesucristo. Sin embargo, las verdades sobre nuestras necesidades de sacrificios permanecen. ¿Qué significa? Nosotros, a pesar de que fuimos santificados por Jesús, nuestra vida tiene que continuamente mantener esa santidad. Y por eso Levítico nos ayuda a comprender el significado y la importancia del sacrificio de Jesús. Aquí habla acerca de sacrificio de animales, tanto diferentes tipos de sacrificios, cómo sacrificar animales, por qué hay que sacrificar y hay que hacer en qué días, de qué manera, sacrificios detrás de otros, sacrificio tras sacrificio. Ese es el libro del Levítico. Para la santidad se necesita sacrificar vidas. Y ese sacrificio fue dado por Jesús una vez por completo. El Antiguo Testamento, el derramamiento y el uso de la sangre del animal para los rituales de purificación y santificación, que es la expiación del pecado, era un recordatorio para el adorador de que se había quitado una vida, para que uno fuera consciente de que el costo del pecado es muy pesado, es muy realmente alto. El precio que debía pagar por el pecado es un precio tan alto porque había que sacrificar una vida. Nosotros pensamos que el pecado es algo liviano en nuestra vida. No, para Dios el pecado es algo muy pesado porque hay que pagarlo con la vida. Por lo tanto, tenemos que estar lejos del pecado. Nuestra vida debe ser limpia y pura sin el pecado, porque hay que pagarla con vida. Por lo tanto, esa vida en realidad fue pagada por la vida de nuestro Dios unigénito Jesús. Por lo tanto, el pecado es algo que nosotros debemos estar tan lejos y cuidarnos de que ese pecado no domine nuestra vida. Porque no es el pecado el problema, sino el pecado es como una autoridad, porque detrás del pecado está aquella autoridad del enemigo Satanás y sus demonios que nos hace pecar, que tiene poder y dominio para que nosotros caigamos en ese pecado. Así funciona el pecado, pero el pecado no podemos echar la culpa a Satanás. Recuerden ustedes muy bien cuando estudiamos Génesis, Adán pecó por la persuasión de Eva y Eva fue persuadida por Satanás. Por lo tanto, le dejó dominar Satanás en su vida. Y ese dejar la entrada del dominio y la persuasión del enemigo, eso es lo que provoca una desobediencia que es el pecado. Ese pecado es tan grave para los ojos de Dios porque es una traición a Dios. Es una desobediencia, pero es una traición a Dios y eso hay que pagarlo con la vida. Así de importante es eliminar el pecado de nuestra vida. Pero el problema es que por eso tampoco podemos echarle la culpa a Satanás. Decirle, yo pequé porque Satanás me engañó. Eso es lo que hizo Eva y Adán. Y Adán y Eva echó la culpa unos a otros. Eva echó la culpa a Satanás y Adán echó la culpa a Eva. Lo que Dios no quiere, Dios se enoja cuando nosotros echamos la culpa a otro. Pecamos nosotros y decimos, sí, buscamos pretextos y echamos la culpa a otro. Es lo que nosotros nos acostumbramos siempre a hacer. Cuando cometemos pecado, no reconocemos nuestra falta, sino tratamos de buscar a quién le echamos la culpa de lo que yo cometí, del error que yo cometí, buscamos a quién echar la culpa. Eso es pecado delante de Dios también. Por lo tanto, el pecado es de uno. Uno es el que tiene que ser responsable de ese pecado. Pero para que uno pueda ser responsable de ese pecado, uno tenía que entregar su vida. Yo tenía que morir por mi pecado. Pero Dios, por su grandioso amor, permitió y buscó una manera de que yo no muera. Y eso es únicamente pagar el precio de mi pecado
a través de la vida de su amado Hijo unigénito Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Esa es la única manera que Dios encontró de que yo pudiera ser santo, pudiera ser purificado de mi pecado y no morir, no recibir el castigo de la pena de la muerte eterna. Por eso, amados hermanos, es importantísimo Levítico, porque nos da la pauta de que cómo podemos mantener nuestra vida pura, pulcra delante de Dios como un pueblo santo de Dios y ser realmente muy sensibles al pecado y odiar al pecado, porque eso es lo que nos trae realmente la maldición a mi vida, a mi familia y mis hijos, mis generaciones futuras. Ese pecado que está detrás del enemigo con toda autoridad del pecado nos quiere esclavizar, porque es una autoridad, es un poder realmente el pecado. No lo subestimen, porque el pecado es muy fuerte, muy inteligente, muy astuto. Por eso nos enseña cómo podemos realmente ser libres de ese pecado. En Levítico habla de unos sacerdotes que Dios le va a instruir. Los sacerdotes, aparece también unos sacerdotes, sumos sacerdotes. Estos sacerdotes eran unos intermediarios que Dios puso. Es decir, sacerdotes era el que se interpone entre el pueblo pecador y el Dios santo. Y a través de la función del sacerdote, nosotros recibimos instrucciones de Dios cómo podemos ser purificados, y gracias a este sacerdote nosotros somos perdonados de nuestros pecados y somos purificados. En diferentes momentos, de diferentes maneras, durante su ministerio, los sacerdotes se pararon en la brecha que separa a Dios de los humanos pecadores, y su santidad no provenía de sus acciones o posición. La santidad de los sacerdotes también, más que nada, tenía que ser santos para ser intermediarios. Pero esa santidad no provenía por sus acciones, porque ellos eran santos por sus actos o por genealogía, por posición. Más bien su santidad dependía de su cercanía al tabernáculo y la obediencia a la palabra y la presencia de Dios. Como representantes del pueblo, los sacerdotes estaban sujetos a rigurosos estándares, tanto morales como rituales y de pureza, tanto carnales como espirituales. Eran hombres que tenían que mantener su santidad. Y vamos a aprender también sus funciones, y este sacerdote verdadero que está representando es realmente al sumo sacerdote verdadero, como dice, es nuestro Señor Jesucristo. La pureza, otro tema que se trata en Levítico. La pureza es necesario porque la gente vivía alrededor del tabernáculo. Ustedes ven aquí, por ejemplo, Dios ordenó al pueblo de Israel dividirse en 4 flancos, en 4 frentes. Aquí sabemos que en el medio, aquí está el tabernáculo. Alrededor del tabernáculo vivían todos este grupo. Estos eran campamentos que ustedes ven aquí alrededor. Es el campamento de los sacerdotes. Los levitas tenían que acampar muy cerca de Dios. ¿Qué significa estar cerca de Dios? Estar cerca de Dios es llevar una vida santa. ¿Cómo podemos nosotros llevar una vida santa, hermanos? Estando cerca de Dios. ¿Cómo podemos estar cerca de Dios si Dios no se puede ver? Dios no está ni acá ni para allá, sino Dios ocupa todo el universo. ¿Cómo podemos estar cerca de Dios? A través de su palabra. Aprender su palabra, estudiar su palabra, recibir su palabra, obedecer su palabra, memorizar su palabra. Esto es la manera de estar cerca de Dios y para ser santos. Esto nos enseña la palabra de Dios a cómo ser realmente un pueblo santo, cómo nuestra vida debe ser santo. Por lo tanto, esta cercanía al tabernáculo, a la presencia de Dios, Dios estaba en este tabernáculo, por lo tanto, esta cercanía representaba una santidad. Bueno, después estaban todos estos diferentes, las 12 tribus de Israel estaban acampadas en este orden precisa, y tanto, fíjense, Dan, aquí aparece Dan, Asher, Naftalí, en fin, todos estos, ustedes podrán ver, estaban específicamente ubicados de esta manera.
Hoy la sangre de Cristo que derramó en la cruz nos purifica y nos capacita para acercarnos a la presencia de Dios. En lugar de la pureza ritual, hoy estamos llamados a tener esta devoción a Dios, esta entrega a Dios. Entregar nuestra vida, dedicar nuestra vida a Dios, como dice en 2 Pedro 1, 3 al 8. Tanto esta pureza que quiere lograr Dios a través de estas palabras al pueblo de Israel, hoy día también sigue siendo vigente en nuestra vida, amados hermanos, para que seamos una vida entregada a Dios, cerca de Dios, purificada y pulcra, para poder mantener nuestra pureza libre de pecado y no contaminarnos con la vida pecaminosa de este mundo. Y eso es llevar una vida santa, de acuerdo a la palabra de Dios. Segunda Pedro 1, 3, 8 dice: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha contenido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud y a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cuál es el objetivo nuestro de tener este amor, para que podamos tener un conocimiento sobre nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos para Dios. Por lo tanto, esta vida es lo que Dios considera santo. La adoración a Dios lo hacemos también a través de nuestra vida. Otro tema que se trata es el día de la expiación. Este día, el gran día de la expiación, es un día dedicado, especialmente consagrado a Dios para recibir el perdón de pecados para todo el mundo, para todo el pueblo de Israel. Dios, si bien permitió que cada pueblo, cuando uno peca, viniese frente a Dios a traer un animalito para pedir el perdón, matando ese animalito, pero aunque no haya hecho eso, una vez por año, todos, pero todos, sin que falte ninguno, todo tenía que ser perdonado porque todo el mundo era pecador. Por lo tanto, ese día de la expiación tenía que el sumo sacerdote entregar la sangre para la expiación de todo el pueblo. Esta fiesta fue el punto culminante del calendario litúrgico y en él el sumo sacerdote hizo expiación por el pecado en el tabernáculo por todo el pueblo de Israel. La expiación es la manera en que Dios trae reconciliación y restauración al problema del pecado humano y sus efectos, como hoy día a nosotros nos ocurre. El sumo sacerdote tomaría 2 animales. Ese día de la expiación Dios ordenó que tomaría, después vamos a estudiar más en detalle, pero tenían que tomar 2 animales. Tenía que orar por uno y cargaría sobre él la culpa de toda la nación y lo enviaría fuera del campamento al desierto. Luego sacrificaría el segundo animal y llevaría su sangre al lugar santísimo del tabernáculo para ofrecerlo a Dios, para salpicar sobre el expiatorio. El sacrificio de Cristo en la cruz cargó con nuestra culpa, tal como lo hizo en aquel momento, y hoy día para nosotros pagó completamente el precio por el pecado de toda la humanidad, de todo el mundo. Por lo tanto, ya no es más necesario ningún otro sacrificio, solo basta con tener fe y creer en Jesucristo. Y una vida santa, hermanos, dijimos, una vida santa no está llena de solamente de pavor y de sumida de la culpa y de pena. Más bien, una vida santa es una forma de vida llena de gozo, de esperanza y alegría y satisfacción. Una vida santa es una vida vivida según los planes originales de Dios, porque Dios quiere que vivamos en medio de gozo y felicidad. Las muchas reglas, leyes y ordenanzas que nos habla Levítico son límites que nos guían
durante nuestra vida, aunque muchas de estas regulaciones dependían de los rituales del sacrificio y pureza que se han vuelto redundantes después de Cristo, es decir, no hace falta después de la muerte de Cristo, pero esos principios sobre los que operan siguen siendo vigentes y relevantes para nosotros, aún hoy día para nosotros. Mientras que los israelitas podían ver la presencia de Dios en el tabernáculo, nosotros la experimentamos de una manera más directa sobre nuestro corazón, nuestro espíritu, porque la presencia de Dios lo sentimos a través del Santo Espíritu que habita en cada uno de nosotros. Amén, hermanos. ¿Queda claro? No sé si me explico. Vamos a resumir un poco esto en estas enseñanzas. En la época de Moisés, para el pueblo de Israel, las muchas reglamentaciones en Levítico fueron un recordatorio de la gracia, de la salvación de Dios que derramó sobre ellos. Por lo tanto, en ese momento demostraron la gracia de Dios al darle a un pueblo impío, un pueblo pecador, una forma de acercarse a Dios santo a través de estos preceptos. Estas reglas, estos mandamientos existían para beneficio y bendición de la gente en ese momento. Dios desafió a su pueblo, dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el anhelo de Dios hacia el pueblo de Dios? Que nosotros fuéramos santos como Dios es. Que nosotros nuestra vida fuera como Dios quiera. Por lo tanto, esta palabra de Levítico 11:44 es el anhelo de Dios sobre nuestra vida y es la palabra de Dios que te da hoy a través del Levítico, hoy en este día a tu vida. Sed santo, limpio de pecado, sed pulcro, puro, porque nuestro Dios es santo. Esa es la vida que Dios quiere que vivas, porque así Dios derrama la bendición sobre tu vida. Hoy día, aunque los ritos de purificación y los sacrificios ya no son necesarios porque de la limpieza perfecta en la sangre y el sacrificio que Jesús en la cruz realizó, la santidad sigue siendo algo que los creyentes de hoy deben buscar, ya podemos gozar en Cristo. En el Nuevo Testamento, Pedro cita a Levítico cuando instruye a los creyentes, dice así: así como el que los llamó es santo, así sean santos en todo lo que hagan, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. 1 Pedro 1, 14 al 16. Ser santo, amados hermanos, no es una actividad legalista. Uno no es santo porque uno cumple las leyes y la palabra de Dios. Ser santo es ser uno lleno de humildad, amor y entrega a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entregar nuestra vida para que el Espíritu Santo de Dios domine y gobierne mi vida. Quiero que después lean Mateo 5:48, Romanos 8:1-14, que se trata de este tema. Y quiero que ustedes recuerden, amados hermanos, que Dios desea ser adorado en nuestras vidas. Porque adorar a Dios no es simplemente ir los domingos a la iglesia. Nosotros no adoramos a Dios solamente una vez por semana. Nosotros adoramos a Dios las 24 horas del día, durante los 7 días de la semana y los 365 días del año, a través de vivir una vida santa, de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es la verdadera adoración a Dios. La manera de acercarnos a Dios, no nos podemos acercarnos a Dios porque si nosotros no somos santos, no podemos acercarnos a Dios, porque Dios es santo. La manera entonces de acercarnos a Dios es a través de la fe en Jesucristo. Arrepentir nuestros pecados, nuestras faltas y recibir el beneficio de esa sangre de Cristo que fue derramado por mis pecados y que esa expiación que ha logrado en la cruz a través de su sacrificio y su sangre preciosa sigue vigente en mi vida. Eso es lo que Dios quiere que nosotros recordemos. Y una vez salvo a través de creer en Jesucristo como agradecimiento, debemos vivir una vida santa. Es lo que Dios quiere.
si estás agradecido a Dios porque Él te salvó, te perdonó de tus pecados, entonces Dios quiere que tú vivas una vida santa, diferente al mundo. No con los principios y no con los morales de este mundo, sino con los principios y los morales de Dios, diferente al mundo, para ser santo, con un corazón puro y guiado por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Eso es lo que está invitando el libro de Levítico en sus vidas. Porque obedecer a la palabra de Dios es la verdadera manera de adorar a Dios en nuestras vidas. Amén. Quiero por eso, amados hermanos, que cierren sus ojos y quiero dar gracias a Dios. Y quiero que cada uno de ustedes en este día hermoso que Dios quiere vivir en su vida, Dios quiere habitar en su vida, pero quiere que sus vidas sean santas a través de la sangre de Jesucristo. Declaramos, cierren sus ojos, quiero que declaren con su corazón de que Cristo, quien murió en la cruz derramando su sangre preciosa para pagar el precio de mi pecado, Él ahora es mi Rey. Él está en mi vida. Y que el Espíritu Santo de Dios, que me da certeza en esto, también me ratifica que yo soy hijo de Dios santificado cuando creo en Jesucristo. Y damos gracias a Dios y elevamos nuestro homenaje y culto a Dios que está a mi lado, no dentro de mi vida. Él está presente aquí, frente a mis ojos, frente a mí. A Él le rendimos homenaje a través de un culto. Le damos nuestro corazón, nuestra dedicación y devoción a través de nuestras palabras de agradecimiento en el nombre de Jesucristo. Oremos todos juntos, amados hermanos, dando gracias a Dios porque Él está en tu vida, quiere bendecir, Él quiere entrar, reinar en tu vida y bendecir tu vida, pero también quiere enseñarte cómo tú realmente puedes recibir esa bendición viviendo una vida santa, adorador a Dios a través de Levíticos. Padre Santo Celestial, te damos gracias en esta noche por habernos dado oportunidad de poder aprender la palabra del Levítico y poder entender acerca de cuál es tu voluntad y cuál es tu anhelo hacia tu pueblo, hacia mi vida, Señor. Tú quieres que yo viva una vida santa, libre de pecado, diferente a las persuasiones y a los principios morales equivocados de este mundo, sino que vivamos de acuerdo a tus pautas y a tus reglamentos, Señor, para que nosotros podamos entregar nuestra vida dedicada a ti, para que tú seas glorificado, para que tú seas adorado a través de nuestra vida, Señor. Recibe nuestra gloria. Viviremos de ahora en adelante de acuerdo a tu palabra, para que podamos glorificar ese nombre maravilloso de salvación, Jesucristo, en quien depositamos nuestra confianza y nuestra fe por habernos liberado de nuestros pecados, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo, Salvador, te damos las gracias, Señor Jesús, te damos las gracias, mi Dios poderoso, mi Dios amoroso. Gracias, Espíritu Santo, por estar en nuestra vida, darnos esa sabiduría y entendimiento para conocer y entender estas palabras y tu voluntad, Señor. Bendice a tu pueblo en este día, Señor, que está reunido a través de este medio. Habita en su vida, Señor, reina en sus vidas. Dales esa sabiduría, abre ese corazón para que ellos puedan recibir tu palabra y vivir de acuerdo a tu palabra, Señor, para recibir de verdadera hermosa bendición que tú derramarás sobre su vida, Señor. Gracias, Padre Santo. Exaltamos tu nombre, Jesús, maravilloso de salvación. Gracias, exaltamos también esa obra que has hecho en la cruz de Calvario para derramar esa sangre, para limpiarnos y purificarnos de todos nuestros pecados, de toda nuestra generación también. En el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, y te adoramos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.